Y tú mencionabas en un artículo que publicas en Rompeviento, Federico, el artículo se llama sobre el cuarto poder. Mencionabas esta mesa y haces al final una reflexión que me gustaría que empezáramos ahora sí que por el final, si te parece, David, que empecemos con Federico. Tú mencionas algo y lo voy a leer textual. Dice, hay algo que no me gustó. Dices, no me gustó que todas las panelistas coincidieran en que el gobierno de Andrés Manuel debe dar una línea más clara acerca de qué es lo que debemos hacer las y los ciudadanos en este tema. Yo quisiera que me ampliaras un poco a qué te refieres con esta parte que dices que no te gustó de esta conversación que hubo. Para abrir boca, Federico, por Sí, favor. me explico. Lo que pasa es que en el viejo régimen había una línea y entonces había muchas maneras de transmitirla. La más perversa era el chayote. Y a veces había chayote positivo y negativo. O sea, te pago para que me elogies o te pago para que ataques a alguien. Pero es una línea. Y como se concentró tanto el poder en la figura del presidente de la República, ya hasta 1960, pues entonces la línea, al final de cuentas, siempre respondía a lo que decía el presidente. Y a eso estamos acostumbrados. O sea, lo interesante de los momentos de transición es que todo mundo se comporta como venía comportándose, es una cosa muy normal. Entonces, uno esperaría que hubiera una línea y no, capaz. Había una frasecilla muy priista para hablar de la transición hace 20 años, que era que la línea es que no hay línea. Yo le agregaría una cosa, el problema es que no puede haber línea. Y no puede haber línea porque con todo el mucho dinero que todavía tiene dedicado a comunicación social la presidencia de la República, lo cierto es que no es el único actor y por lo tanto realmente no hay línea. Y yo creo, así entendí cuando Elisa nos dijo que qué bueno, el presidente entra, replica, eh, se pelea, etcétera. Porque es un actor más, es un actor muy grande, pero es un actor más en el concierto público. Y la otra cosa es que uno tiene que ser independiente de los otros. Ese es otro elemento fuerte de ese debate que tuvieron ustedes. Y las puse en femenino porque pues eran mitad y mitad, pero pues les toca femenino como otros 500,000 años, para que nos pongamos al día. Y las panelistas, todas decían que qué bueno que estamos debatiendo, que qué bueno que ya no hay una sola voz, pero entonces hay que ser independientes también de los otros poderes. Y esa era precisamente la crítica de López Obrador a Proceso y Aristegui, que siempre habían sido independientes, pero nunca habían estado con el movimiento. Ese es el asunto. Y ustedes nada más hilaron por alrededor, nada más, ahí dejo mi punto, en un detalle importante. La escuela estadounidense de periodismo, uno de los elementos fuertes que tiene es que tienes que decir de dónde viene el dinero con el que estás hablando. O sea, incluso en el momento más primitivo del periodismo norteamericano, William Hearst, que era un monstruo, todo el mundo sabía que él era el que estaba pagando ciertas noticias. Y eso era un paso adelante, porque entonces sabes de dónde vienen las cosas. Y eso es lo que nos está fallando. Acordémonos, por ejemplo, el escándalo, me parece que fue con Latinus, ¿no? Donde de repente descubrimos quiénes estaban detrás del esquema de financiamiento, que son libres de financiar un medio, pero ¿te fijaste cómo de pronto todo el mundo decidió callarse y ya no se siguió esa nota? Porque ese es otro poder. O sea, ojo, se acabó el chayote único y lo que tenemos ahora es un mercado libre de chayotes. Y habría que ver cómo van sí, las cosas. claro, claro. A mí me llama la atención esto que tú planteas y te quiero pedir una reflexión sobre este tema, David. El cuarto poder, dice Federico, hace rato que no hay cuarto poder. Yo no estoy muy seguro que alguna vez haya existido como tal, pero bueno, hace rato que no hay un cuarto poder, es mi apreciación personal. En su momento se llegó a plantear que Televisa impuso a Enrique Peña Nieto, pero no estoy muy seguro que haya sido necesariamente o solo Televisa, porque pues sí hablaría bastante mal de los electores que votaron por Enrique Peña Nieto, que tuvo una votación importante. Hubo también una cantidad de desencantos sobre ese carnicero que estuvo usurpando la presidencia de 2006 a 2012. Pero bueno, no sé cuál sea tu reflexión sobre este punto en particular, David.
Sí, yo creo que, digo, ahí no me meto al ámbito de historia de mi querido Federico, pero justo el tema del cuarto poder surge desde el post-revolución francesa frente a la construcción de los medios, digamos, al poder que tenían en ese momento los medios de comunicación, muy en la época de 1789, pero justo cómo se van construyendo en ese momento como una medida más bien crítica al poder. Y creo que ese tendría que seguir siendo o tiene que ser la esencia del periodismo. La crítica construye, la crítica permite hacer discusiones, la crítica permite hacer análisis, la crítica permite incluso cuestionar la forma en la que se está gobernando. Y el pensar que la crítica tiene una, digamos, una tendencia financiada o impulsada por la economía, me parece que es algo absolutamente lógico, como dice Federico, ¿no? Hay que ver esta parte también de follow the money, ¿no? Seguir el dinero y para ver hacia dónde viene esta tendencia. Yo coincido con Federico, me parece que es absolutamente lógico y analítico buscar esta forma, buscar de dónde provienen los financiamientos, pero en el segundo momento, o en la segunda parte, a mí también me interesaría discutir sobre justo la posición que toman los medios de comunicación. Y ese me parece que es el fondo, o creo que tendríamos que estar discutiendo en el fondo. Sin descartar lo que dice Federico, evidentemente, de que muchos de los medios de comunicación, ahora al no tener la única fuente de ingreso, el chayote oficial, por así decirlo, pues tienen una diversificación de fuentes, y esa diversificación de fuentes pues les permite en algunos momentos moldear su línea editorial, por decirlo de forma muy cuidada, ¿no? Pero hay medios, por ejemplo, y incluso el propio Federico retomaba uno de los medios que ha sobrevivido, literalmente sobrevivido, que es Contralínea, por ejemplo. Contralínea, que tiene, podrán, el gremio periodístico podrá tener sus asegúnes con Miguel Vadillo por su personalidad y por su forma, ¿no? Pero la revista como tal sigue teniendo un perfil de reportajes de investigación, sigue teniendo perfil de crítica, de análisis, sin que necesariamente se le ubique o se le coloque en uno de los lados del movimiento. Y creo que esa es la segunda parte de la discusión. Para que sea un medio independiente o un medio crítico, no necesita ubicarse en uno de los lados. O sea, no necesita ubicarse del lado a favor de la 4T para decir, este medio, si recibe financiamiento, es bueno. Es como diría el padre, el crimen del padre Amaro, ¿no? Es dinero malo que se convierte en bueno, ¿no? Porque, pues va a apoyar al movimiento. Pero mientras, si está criticando al movimiento, pues ese es dinero malo que sigue siendo malo y que nunca se va a convertir en bueno. Me parece que no es, digamos, irnos a esa dicotomía entre buenos y malos, blanco y negro, y creo que el análisis más bien tendría que ser sobre esta posición, digamos, de algunos medios de comunicación, incluso emergentes, pensando en los tradicionales, como dice Federico en el propio artículo, ¿no? Que ya estamos haciendo aquí publicidad del artículo para que lo vean. Además de esos medios tradicionales, digamos, de los grandes medios de comunicación, todos estos medios que están en línea, los medios que producen contenidos a través de las redes sociales. Entonces, creo que ahí me parece que está el punto de discusión muy interesante. Cuando son medios que hacen una crítica, que hacen un análisis del ejercicio de gobierno, que hacen posicionamientos que le pueden resultar incómodos al poder, me parece que son medios que hay que estar siguiendo y que hay que estar observando. Independientemente, insisto, sin olvidar de dónde puedan recibir los financiamientos, pero hay que estar observando porque esa es la crítica que nos permite generar este tipo de discusiones y la crítica también que incomoda al poder. Y cierro justo con el comentario que decía Ernesto. Él va a la mañanera y le preguntan a B, C que está a su alrededor, lo ven a él y no le preguntan. Y no es un tema de financiamiento, de cuestionamiento, o de que Claudio X González esté detrás de Momentum y de Rompeviento y de Pie de Página, no. No es ni siquiera una descalificación por el tema económico, porque, por cierto, tenemos rifa de las manzanitas y eso también estoy haciendo otro comercial para que participe para recaudar fondos para financiar este medio. Sino que se trata de que las preguntas son incómodas. Las preguntas, al ser incómodas las preguntas, al molestar al presidente, simplemente les da vuelta. Y insisto, no tiene que ver con el tema del financiamiento, tiene que ver con el tema del posicionamiento que está teniendo, en este caso, el medio de comunicación,
que es rompeviento y que va a las mañaneras a hacer preguntas que le resultan incómodas al presidente. No va a enfrentarlo, va a cuestionar temas que le pueden resultar incómodos al presidente. Pues ahí hay un tema, porque yo insisto, y antes de dar la bienvenida a Ernesto Ledesma, que ya está aquí, yo quiero dejar este punto, yo insisto en que el presidente confunde el buen periodismo con el que le es leal. Y el ejemplo que suele poner es del siglo XIX en el caso de Zarco, o del siglo XX en el caso de los Flores Magón, que no eran necesariamente, no solo periodistas, eran activistas, eran militantes. Y eso, el periodismo militante, no me parece que sea la mejor salida. Pero bueno, Ernesto Ledesma, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo te va? Bienvenido ahora sí ya en vivo y en directo y a todo color. Así es, hola, ¿cómo están mi querido Federico, David, Alberto? Bueno, antes de entrar en materia con el tema, permítanme hacer nada más una acotación, porque desde hace varios días en el chat, hay un nickname que aparece como Abogados NNA, y dice, y nos han estado apareciendo esporádicamente una o dos veces en otros días, que dicen: señor Ledesma Arronte, le pedimos amablemente tome nuestras llamadas para poder solucionar la deuda que tiene con la empresa que representamos. Y lo pone así en 4 ocasiones, y en otros días lo ha puesto antes, y así que le pedí a la audiencia que cuando apareciera, por favor nos avisaran, porque teníamos unas preguntas para este grupo o persona o quien para sea. Ver de cuál de todas tus deudas te están hablando. Así es, para identificar tu deuda. Porque imagínate que las cobranzas ahora fuesen así, ¿no? Entonces, le pedimos a esta persona que se hace pasar por abogado NNA, 1, que nos dé su nombre completo. 2, que nos dé el nombre del despacho, si es que trabaja en un despacho, el nombre completo del despacho en el que trabaja. Y 3, que nos dé el nombre de la empresa para que trabaja, sea banco o sea algo de carros o de casas o de no sé qué sea. La empresa para la que trabaja, que nos diga primero, que se identifique. Y luego, pues ya vemos, porque si no, lo vamos a bloquear, como hemos hecho con otros. Bueno, dicho esto y regresando al tema que nos ocupa, sí, para mí es que son varios ángulos en lo que toca a materia periodística. Uno, es cierto que la mañanera es un espacio fundamental y estratégico para que el presidente pueda contrarrestar a los medios corporativos que prácticamente, pues de no ser por la jornada, pues todos están en contra prácticamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, y me refiero a los medios impresos con alcance nacional y a los medios radiofónicos, a las empresas radiofónicas y a las televisivas. En el caso de TV Azteca, hay una cosa rara que pasa entre el presidente y Ricardo Salinas, pero esa es otra historia. Pero uno entiende esa parte perfectamente, y entiendo esto que dice y comparto esto que dice Federico sobre el señor Zarco, que tanto y tanto trae a la mañanera el presidente, también Andrés Manuel López Obrador, y también lo trae el mismísimo abogado magistrado Federico Anaya. El punto es que finalmente el propósito de una mañanera, me parece, hablando de la mañanera y del cuarto poder, si hablamos de los medios de comunicación, el cuarto poder sigue estando ahí. Le trastocaron una forma de ingresar, de generar el ingreso que era el más importante, pero tienen otras formas y lo están haciendo a través de las empresas privadas y de los gobernadores. También cada ejecutivo estatal cuenta. Y en el artículo que precisamente publicamos en Rompeviento, que escribe Federico, pues Federico pone una lista de cifras que ahorita creo que valdría la pena, Federico, que le dieras una lectura por lo menos a unas,
para que la gente tenga un referente de lo que estamos hablando, de qué tanto ganó o qué tanto perdió el cuarto poder, qué perdió y qué es lo que no ha perdido. Y otra tiene que ver con el trabajo periodístico. Cuando se hace un trabajo periodístico y se presenta y que tiene que ver con condiciones de poblaciones que están viviendo situaciones de vulnerabilidad extrema, así, en su literalidad extrema, y que ciertamente tiene clarísimo el presidente que no somos mexicanos contra la corrupción, Claudio X González, ni nada de esas cosas ahí que hay en el país. No, sabe que no va desde ahí, sino que estamos hablando de gente de abajo, ¿no? Que así como él recorre el país, pues nosotros también, ¿no? Nada más que no es unas horas, sino nos quedamos días y hacemos recorridos por esas zonas que estamos estudiando y documentando lo que está pasando ahí. Y aquí eso me trae otra vez la medida de la reflexión, ¿no? ¿Quién está reflexionando mejor? El que vive en esa condición, agazapado bajo los disparos y cubriendo los cuerpos de sus hijos para que no les toque ahí algo, y que toma decisiones como crear un grupo de autodefensa para defenderse cuando la autoridad está ausente y no lo está protegiendo. ¿Quién está tomando una reflexión? ¿Quién está haciendo una reflexión más sensata? El que está ahí viviendo eso todos los días y que comúnmente se le descalifica a esas poblaciones porque dicen, bueno, no, es que están desesperadas. Pues sí, pero eso no quiere decir que no esté haciendo una buena reflexión frente a una situación de emergencia humanitaria. Quiero poner el ejemplo, imaginemos que hay como los temblores que ha habido acá. Un temblor y necesitamos maquinaria muy moderna que nos permita ayudar a sacar a gente de los escombros y le pedimos ayuda a los Estados Unidos y los Estados Unidos dicen, pues, tranqui, en un mes ahí vamos, te apoyamos, ¿no? Pues acá tenemos que resolver las cosas como tengamos que resolverlas. Me parece que la medida del periodismo también tiene que medirse en una situación de condición de derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones. Hay un montón de ángulos idealistas, perdón que me amplíe en ese sentido, pero vuelvo al mismo... Hay cuando gustes en la mesa de los maxiabogados venir a participar, Ernesto. Eres bienvenido, a toda madre siempre eres bien recibido. Hombre, gracias, con todo gusto. Ernesto, yo te agradezco. Pues no sé, ¿a quién le estaba tocando ahorita la palabra, David? Federico. Le tocaba a Federico, pero... Adelante, Federico. Perdón, nada más, yo quería hacer, sin arrebatarle la palabra a Federico, pero una parte. Hay un comentario justo en el chat que me parece importante justo colocar lo que está diciendo Ernesto. Dice Rosa Jack. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué el presidente le da la palabra, si no le gusta a la gente que le incomoda, le da la palabra a Jorge Ramos o a Denise Dresser cuando van? Y creo que me parece que justo ahí está la diferencia, porque estos periodistas van a hacer preguntas desde una posición ideológica, con una carga ideológica, no desde la lógica del ejercicio de gobierno crítico, con datos, sino desde una carga ideológica. Y entonces el presidente, por supuesto que le encanta subirse al ring, se sube con ellos en una carga ideológica y les avienta un choro de 15 minutos, ¿no? Desde una posición ideológica. ¿Cuál es la diferencia? Digo, acá toda proporción guardada, obviamente, con el periodismo que se hace en pie de página y en rompeviento, que no vas a presentar una posición ideológica, presentas datos, conflictos, presentas crisis, presentas testimonios, y frente a eso el presidente no le resulta cómodo salir a aventarte un choro de 15 minutos, porque no te ubica desde una posición ideológica, sino desde una posición crítica de datos. Creo, y me parece, ahí sería la diferencia, solo contestando este comentario que justo me parece
que hacía la audiencia, que dicen, a ver, ¿por qué si les da la palabra? Pues porque al presidente le gusta meterse en ese terreno ideológico, porque les puede aventar todo, y de ahí salen 750 memes, y Sí, ¿no? sí, O sea, no, sorfea. Es una una cantidad fiesta. ingente, exacto. Y acá no, Los agarra de punching bag, básicamente. Así es, literal. exactamente. Ahora, hay un Perdón, Federico. detalle. Los dos tipos de periodismo son necesarios. Yo subrayaría el asunto de la pluralidad. Hablar de la crítica y de el poder que se incomoda con la crítica, se me hace que ahora sí que está verdaderamente pasado de moda. O sea, en una democracia seria, tienes muchos poderes y muchas críticas que son incómodas. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un tiempo en que todo el mundo pensó que Ciro Gómez Leiva era una buena persona, Sí, sí. porque se peleó y se peleó con el poder eclesiástico. Pues Este, Carlos Marín en proceso, ¿te acuerdas? exactamente, exactamente. Y por eso es importantísimo. La mesa con las supernerds es una maravilla. O sea, hay que regresar varias veces, porque Elisa también nos dijo, el mundo va cambiando y los periodistas y los actores políticos van cambiando de aliados, de enemigos, de coaliciones. Y efectivamente lo que dijo David es esencial. Para el presidente es muy fácil y prefiere pelearse con Jorge Ramos porque van a estar en el topo suranos los dos lados. Entonces ahí la polarización simplona de conservadores contra liberales sirve, pero en esta muy liberal Federación Mexicana, resolver a Yutla no es rápido. Darle seguimiento a la Sierra de San Miguelito en San Luis no es fácil. Ya volvió a salir otra vez un enredo que parece que otra vez los inmobiliarios van a tratar de hacer una tranza y las cosas no se resuelven fácilmente. Ahora, como decía el dicho aquel, ya que no esté aquí, los vamos a extrañar, porque por lo menos el poder presidencial trata de arreglar algunas de las cosas. Y una cuestión, efectivamente, no le da la palabra a Ernesto todas las veces, ya dijimos por qué, pero cuando se la da incluso hay un nivel de contacto muchísimo más interesante que con Jorge Ramos o Dresser. Acuérdate la vez que te dijo con directito, no nos vamos a poner de acuerdo. Tú vas a seguir diciendo eso que estás diciendo y yo voy a seguir diciendo esto. Hay un nivel de diálogo y ahí ya no es tan claro la polaridad. Eso no vende a la hora de la campaña política permanente en que tiene que estar la presidencia. O sea, no es un defecto, es una necesidad. Pero sí ayuda para resolver las cosas, porque si la gente que está sufriendo en campo no tuviera esa voz y ese espacio, no habría manera de que nos enteráramos de lo que está ocurriendo. Y sí, incomoda, y luego se enojan, y estoy seguro que Ernesto debe ser uno de los demonios blancos en la mente de Alejandro Encinas, pero también estoy seguro que si ambos sobreviven otros 20 años, se van a tomar un día un té de tila tranquilos y se van a acordar bien de la batalla. No, ahorita no lo podemos tomar. No, Lo sé, problema. porque los dos lados están confrontando casos, pero construyendo república. Y eso es la parte que es interesante. Y ahí no hay línea, Alberto, ese es el problema. O sea, la línea es sigamos discutiendo y sigamos peleándonos, pero tratando de encontrar las cosas que valen la pena. Lo que me llevaría al otro asunto que habíamos dicho que platicaríamos hoy, que es la extraña movilización estudiantil del CIDE, porque fíjense cómo el movimiento del CIDE pretende ubicarnos a todos en el plano Jorge Ramos contra López Obrador, completamente ideológico, polarizado, sin entrar en los detalles de qué es lo que está pasando, qué es el CIDE, etcétera. Y ahí el deber del cuarto poder, de ese cuarto poder múltiple, tendría que ser explicar los detallitos para que la gente tome decisiones y pueda posicionarse en la calle, en la tele, en el chat. Es que a mí me parece que ahí hay una ausencia, no sé cómo tú lo veas, David. ¿A qué me refiero? Para cerrar, a reserva de lo que quieran comentar sobre este punto del cuarto poder, que yo insisto que en México no hay ese cuarto poder, pero bueno, es mi percepción. Hay esta idea que no parece como que quedar muy claro, de que el periodismo mexicano, una buena parte, se construyó con y gracias al poder, se construyó para agradar al poder.
el poder político durante mucho tiempo y de ahora, en los últimos años, y no me refiero solamente de 2018 para acá, sino desde antes, al poder económico empresarial, pero no hay una costumbre del ejercicio periodístico ligado a quien tendría que estar atendiendo principalmente la sociedad, convertirse en un agente. No, hay un micrófono abierto. Permíteme, alguien tiene el micrófono. Los de producción tienen el micrófono abierto. Sí, no sé si Cristian, tienes el micrófono abierto. Ya lo apagó. Ok. Ok, perfecto. Lo que decía básicamente es eso, David. Y no sé si la conversación que se oía en producción se escuchó al aire, pero porque luego de pronto parece que estamos nosotros hablando, como que nos distraemos, pero es que no, lo oímos por acá. El periodismo mexicano tiene una deuda pendiente enorme que se ha construido para hablar a las élites, al poder, a quien le paga. Y ahí, en estos últimos años, una parte de quienes deberían por lo menos reclamar un ejercicio periodístico más claro como es estos años que estamos viviendo, también parece que se han metido en esa misma dinámica de ir en contra de, y lo vemos también en varias organizaciones de la sociedad civil que pues se han pasado, pues con alguna razón algunas y otras no, a simplemente meterse en un lado de la batalla, y ahí pues no hay quien tenga una idea de quién de irnos al fondo del asunto, que es que el periodismo tiene que ir para otro lado, mirar hacia abajo, como el que hacemos en Pie de Página, en Rompimiento TV, como el que hacen otros medios de comunicación. Y ahí excluyo también a los llamados alternativos, porque los youtubers también se han convertido en una especie de Broso y Latinus, solo que empapados en la 4T. Dicho sea con todo respeto. No sé tú cómo ves esto que te planteo en tu experiencia, en tu trabajo cotidiano, el que es tu sino de vida. ¿Cómo ves tú desde ahí, de esa trinchera? ¿Están ausentes esa parte de la sociedad? ¿Están dejando que los medios se den vueltas y vueltas ahí en su propio círculo? Y no sé si sea necesaria una participación más activa, una llamada de atención. ¿Cuál es tu evaluación, David? Mira, y yo justo ahora que hacías este recuento, me venía a la mente esta frase creo que fue de López Portillo, el de no pago para que me peguen, ¿no? Al referirse a Excelsior, creo que era la crítica cuando estaba con Excelsior. Esta lógica de no pago para que me peguen justo era la forma en la que se construyeron muchos de esos medios de comunicación. Y digo, la forma en la que se construyeron no quiere decir que se mantengan, que así hayan sido siempre, no. Algunos de ellos fueron construidos desde esta lógica de no pago para que me peguen, ¿no? O pago para que hablen bien de mí. Y creo que la diferencia, y así como Federico colocaba el de la necesidad de voltear a ver ahora los nuevos tipos de financiamiento, la diversificación de los financiamientos, pensando que antes era pues solo la parte comercial y la parte del chayote, que iba ligada, si tenías chayote, pues tenías mayor anuncios, y si no, estaba complicado sobrevivir. Ahora con esta diversificación de fuentes, me parece que también, y retomo lo que dices, Alberto, sí es muy importante también que muchos de estos medios, o algunos de estos medios que tienen otras fuentes diversas de financiamiento, se deben precisamente a su audiencia con estas fuentes diversas de financiamiento o de apoyos. Y creo que ahí la responsabilidad es precisamente hacer y producir contenidos que vayan dirigidos a darle información a la audiencia. No se trata de replicar o repetir los discursos oficiales o bien solo presentar las notas positivas. ¿Por qué? Porque en este medio, en Momentum, en Pie de Página, en Rompimiento, se puede tener una afinidad con el gobierno, se puede tener una afinidad con la 4T, pero eso no deja de ser óbice para poder criticar y para poder cuestionar. Me parece que es justo la base. Entonces, si lo que nosotros pensamos es a quién nos debemos, nosotros que colaboramos en Momentum, ¿no? o en Rompimiento, ¿a quiénes nos debemos? Pues justo a los lectores, a las lectoras, a la gente que sigue este canal de comunicación. Y hay gente que es súper 4T, pro AMLover, pero eso no implica que no pueden escuchar medios donde puedan hacerse críticas, donde puedan hacerse cuestionamientos, donde pueda plantearse la visión, y ahí retomo lo que decía Ernesto, esta otra visión de gobierno desde una lógica de derechos humanos o desde una perspectiva de derechos humanos. No solo es el gobierno está bien o está mal, porque insisto, en esa dicotomía
sobre todo las redes sociales nos han querido llevar a esta dicotomía de o son buenos o son conservadores o son liberales, parece que no abonan absolutamente nada a la discusión. Este tipo de discusiones o este tipo de espacios creo que lo que nos permiten es precisamente rendir cuentas, sí, frente a la ciudadanía y frente a la gente que está tomando el poder de estos medios alternativos de comunicación. Ernesto va a las zonas donde la gente llama, donde la gente lo busca, donde le dicen, mire, aquí, señor Ernesto, aquí hay un problema, venga a documentar, venga a registrar. Pie de página y toda la alianza de colaboradores y colaboradoras de medios, de periodistas de a pie, esta amplísima red tienen el contacto con las notas de la vivencia diaria, digamos, del sufrimiento, de las cotidianidades que enfrenta la gente, y eso también es necesario colocarlo, insisto. A veces esos pueden ser incómodos, dice Federico, es que hablar de que hay discursos incómodos para el gobierno es de otro momento o es de otro pasado. Pues no, a mí me parece que son incómodos porque no hay respuesta, porque no tienen salida, porque no hay una buena o un efectivo ejercicio de gobierno, porque no están funcionando las instituciones, porque no está funcionando el sistema de justicia, porque no está. Entonces, eso le resulta ser incómodo al gobierno. ¿Por qué? Porque más allá del discurso de todo va bien y estamos muy felices y vamos muy bien, hay datos, hay casos concretos, hay víctimas, hay testimonios donde están evidenciando que no todo necesariamente es, digamos, color de rosa como se presenta. Por eso creo que tiene mucho sentido darle voz a través de estos medios precisamente a los grupos, a la gente, a la población, a las víctimas que en otros medios tradicionales por el financiamiento quizá que reciben, pues no son muy escuchados o no tienen mucho eco, ¿no? Sí, sí, Federico, ibas a comentar algo. Sí, nada más un detalle, lo que pasa es que ahorita me cayó el 20 de que los medios se llaman medios, es decir, son transmisores, son medios para algo. Y nada más hay un detalle, Alberto nos tendría que contar más acerca de la escuela norteamericana estadounidense y cómo nació, porque nació de una cosa que suena muy ajena a la sociedad mexicana, pero en realidad es universal. Es también parte de la lucha por los derechos humanos. O sea, la sociedad angloamericana es una sociedad que lee mucho y que lee cosas de la calidad más loca, alucinante, plural. Lee poesía culta y al mismo tiempo lee el lodo de los chismes del pueblo. Pero se crea esa sociedad a partir de la idea de que se vale publicarlo todo. Y el asunto es hubo un tiempo en que los medios eran medios para transmitir chismes. Y los chismes que más importan, ojo, los hay de mucho tipo, pero hay unos que importan más, son los de derechos humanos, son los casos de injusticia. Sí, perdón por usar el lenguaje bíblico, pero los angloamericanos hablaban en lenguaje bíblico, es la viuda y el huérfano olvidados y a los que les robaron su tierra. Ese escándalo es el escándalo que a veces es amarillista, dirían los americanos, pero que permite ir creando conciencia y causa indignación ciudadana. Eso es lo que está haciendo precisamente Rompimiento o Pie de Página. Pero el problema que tenemos es que en ese Estados Unidos antiguo, el negocio era vender 1 millón de ejemplares a 1 centavo del periódico. La pregunta es, ¿dónde está la monetarización actualmente? Y el problema es que los medios fueron capturados por el capital. A veces el gobierno, en el caso del gobierno mexicano a través de su financiamiento, puede contrarrestar eso, hacer una alianza, y entonces el Tigre Azcárraga nos va a aparecer como un soldado del PRI, pero eso es la excepción. El problema real es que las viudas y los huérfanos siguen siendo oprimidos, y es muy poca el medio que está dando las cosas. Entonces yo creo, ojo, lo peor de todo es que ese tipo de escándalos siempre tienen buena prensa, en el sentido de que tienen audiencias. Hay gente que quiere enterarse del dolor y quiere indignarse. También hay cierto morbo, pero ese es el papel del cuarto poder, que es, el cuarto poder es una especie de agua, de gran lago. No es un poder como el presidente, el Congreso, etcétera. Pero es naturalmente plural, y el problema es quién paga porque se hagan cosas como las que Pie de Página y
rompimiento están haciendo. Esa es la bronca. Sí. ¿Cómo lo financiamos? Pues es todo un tema que siempre lo seguiremos abriendo, pues, ¿no? Creo que hay ahí algunas aristas con respecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo entiendo, hasta entiendo, por qué a veces no quiera darme la palabra. Saben los temas que estamos abordando y que estamos trabajando porque lo estamos publicando. Es que Ernesto, perdón, luego uno te da la palabra y abusas. O sea, uno te da la palabra en buena onda y te apropias del programa, ¿no? Sí, así somos a veces, así somos a veces. Te están leyendo. Sí, te están leyendo. Era un comentario, nada más, perdón, Ernesto. Hace rato, antes de que entraras, justo decíamos la posibilidad de financiar los medios, este tipo de medios, y yo hacía el comercial a la rifa que se tiene ahora, ¿no? Para fin de año de las manzanitas. Digo, un poco en esta lógica de buscar otros financiamientos, crowdfunding, otras formas de buscar el dinero y los recursos para seguir manteniendo este tipo de medios independientes. Sí, bueno, ya una vez que David ya me interrumpió otra vez, pues déjenme, ahora sí termino. No, es para darle entrada precisamente a este otro tema para que nos alcance un poquito de tiempo de abordarlo, que es lo del CIDE y que es este planteamiento que pues ya lo hemos abordado, pero desde el CONACYT, desde Sintracátedras, este sindicato, hay también los catedráticos de la Universidad Autónoma Metropolitana, los de la UNAM, los científicos. Bueno, hay todo un mundo ahí que se sigue moviendo, Federico Anaya, y que este es, por ejemplo, otro de los temas que creo que tendrían que estarse abordando, poniendo los contrastes, porque claro, tú ves el diario El Universal el día de ayer, ese Cuarto Poder, pues le dedica como 5 notas al tema del CIDE y todos son unos ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, esas líneas editoriales. Federico, tú te metiste muchísimo al tema con los compañeros y compañeras del Sintracátedras y le has estado dando un seguimiento a esta situación del CIDE que levanta otra vez ámpulas. Hay varios colegas, amistades que tenemos que están en el CIDE que decían, pues todos nosotros votamos por Andrés Manuel y ahora ya nadie quiere votar, ya nadie quiere a Andrés Manuel, están muy sentidos, etcétera. En una justa medida, en un justo equilibrio de este tipo de complejidades, de este tipo de problemáticas que se presentan con el CIDE, ¿cuál es tu valoración, Federico? Mira, el CIDE también es parte de la realidad y es una comunidad. Yo creo que habría que entrar por ese camino. Y a mí una de las cosas que me sorprende es que esa comunidad ha tenido agravios históricos ya viejitos. Quiero decir uno de los profesores del CIDE que yo quiero y admiro, aunque no estoy de acuerdo con sus ideas filosóficas, es Jan Meyer. Y hace años, Jan Meyer fue candidato a ser director general del CIDE. Y su candidatura se paró por el aberrante y violatorio de derechos humanos principio de que tienes que ser mexicano por nacimiento. Y como Meyer nació en Francia, entonces no era mexicano completo, aunque esté nacionalizado hace 40 años. Ahora, saco esa historia porque esa es una injusticia de derechos humanos a la cual la comunidad del CIDE no se movilizó. Jan Meyer tampoco. ¿Por qué? Porque es una comunidad que encontró un modo de aceptar y prosperar de alguna manera en un sistema autoritario en el cual, primero, no hay representación estudiantil. 2, no hay autonomía. 3, los criterios de designación son burocráticos por parte de la Dirección General del CONACYT. Y es muy interesante que la crisis que tenemos ahorita, para aterrizar en el problema, tenga que ver con la designación del director general, pero mi recomendación es que quienes nos están escuchando ahorita vayan y vean, en las redes están todos los datos, van a encontrar que paradójicamente, pese a que la comunidad está muy movilizada, está muy participativa,
al momento en que se hace la auscultación interna, de acuerdo con el estatuto del CIDE, solamente suben 2 candidatos. Un candidato que es evidentemente el candidato de CONACYT, de la directora general, que es Romero Tellache, porque es el que entró de interín, ¿sí? Y otro candidato que es Vidal Llerenas, que en algún momento fue académico, pero básicamente fue político, ex alcalde de Azcapotzalco, y que al parecer Vidal Llerenas juntó todo el apoyo de los demás. Y eso, en la parte que tengo de politólogo, a mí me parece extrañísimo, porque siendo que la comunidad del CIDE es tan plural y tan movilizada, pues suena extraño que hubiera habido solamente un candidato interno. ¿Me explico? Entonces, en realidad lo que estamos viendo es a la comunidad funcionando como un cuerpo y haciendo una negociación dentro de un sistema autoritario. Sistema autoritario que aceptaron, mientras lograron prosperar dentro de él. Y hay que, en mi opinión, y con eso cierro, mi opinión personal es hace mucho, mucho tiempo, los centros públicos de investigación deberían haber buscado participación estudiantil, autonomía, por cierto, entonces no hubiera necesitado fideicomisos, y tener comunidades realmente democrático-participativas. Es una buena noticia que estén luchando por eso. Ahora, yo creo que se tardaron. La injusticia que le hicieron a Jan Meyer, que es mi primer ejemplo, ahí quedó y quedaron callados. Y no debieron haberlo hecho. Ahora, el problema es que si las cosas son como te las acabo de decir, el público tendría que cuestionarse si estamos aquí frente a la viuda y el huérfano, a la gente que no tiene agua en Ayutla, a la gente que tiene que protegerse de los disparos en Aldama, o tenemos a una comunidad académica que había logrado un arreglo de élites en el cual podían vivir y ahora ya no lo tienen y entonces están enojados. Y ese juicio, que es un juicio social y ético, también tenemos que hacerlo como ciudadanos. Yo no me quito de la idea de la cabeza, David, de que el movimiento del CIDE tiene temas que no son necesariamente vinculadas con el puro interés académico, ni tampoco con la pura idea de que hubo una imposición con el director del CIDE. Se olvidan que el CIDE no es autónomo y reclaman autonomía. Allá va, quién sabe de dónde sacan eso. Y tampoco quito el dedo del renglón en el sentido de que se ha contribuido a estirar la liga en un conflicto estudiantil al extremo de que hay quien incluso quiere comparar lo que sucede con el SIDA con el movimiento de 68. O sea, con movimientos así realmente fuertes en la historia de este país. No es el caso del CIDE. Y a mí me llama la atención, de nuevo, que este conflicto estudiantil, que tendrá sus razones, que no sé tú qué opines, pues ya se inscribió dentro de la politiquería y se ha utilizado como ariete para ir en contra del proyecto político que nos gobierna. Y nada más por ese punto se le quita mucho, mucho de credibilidad, desde mi punto de vista, a algo que, pues, si se mantuviera por los márgenes que debería ser, que dicen que tienen, pues tendría otra ruta. Pero ¿tú cómo lo ves, David? Mira, yo ahora, en la semana pasada que se proponía este tema, yo decía, necesito ponerme a estudiar porque no conozco del tema. Me puse a estudiar y no acabo de entender o sea, el tema de dónde sale el conflicto, porque, o sea, es decir, probablemente mis deficiencias académicas o mi falta de información, pero no acabo de entender cómo surge el conflicto. Es decir, honestamente, con todo respeto al CIDE, pues yo jamás me he enterado ni quién dirige el CIDE, o sea, salvo en algunas cosas, alguna investigación, alguna cosa irrelevante, pues me parece que producen investigaciones, tienen académicos muy reconocidos, no estoy demeritando la calidad del CIDE, pero en cuanto a la administración o la dirección del CIDE, honestamente yo, bueno, ahorita que decía Federico, que algunos de los candidatos, pero si me preguntan o le preguntan a la audiencia quiénes han dirigido el CIDE los últimos 10 años, yo no sé si alguien pudiéramos tener así en la memoria como quienes han sido los rectores de la UNAM, por ejemplo, los directores del Politécnico, no sé,
es una institución de investigación académica importante, me parece, sí, tiene buenas producciones, buen material, pero no sé si esté necesariamente en el tema de discusión el aspecto de la dirección o la administración. No veo yo en los reclamos que se estén haciendo desde el movimiento estudiantil o desde el movimiento académico que haya denuncias o reclamos sobre malos manejos, sobre opacidad en las cuentas, sobre falta de producción académica, es decir, cosas de fondo de la institución. Se trata de porque pusieron una persona y no quieren a esa persona, y porque esta persona que llegó corrió a otra persona y entonces están defendiendo a la persona que corrió. Es decir, me parece tan... Yo no quisiera decir que es irrelevante porque tendrán sus argumentos y tendrán sus motivaciones las y los compañeros del CIDE que están levantando la voz legítimamente en todo su derecho, pero en términos de la trascendencia, del impacto que se le está dando, de la atención que se le está dando, yo no sé si ahí sí influyen mucho los medios de comunicación para colocar un tema que pudiera ser pues administrativo de un nombramiento como un tema, decía Alberto, de una magnitud nacional, de una rebelión estudiantil. Yo no sé si hay muchos están participando en los medios. Justo ahora les compartía una de las portadas que salieron ayer de varios periódicos que decía Ernesto, y por ejemplo, El Sol de México lo trae en primera plana, El Universal lo trae en primera plana, El Ovaciones lo trae en primera plana. Yo no sé si sea realmente, insisto, no estoy demeritando el legítimo derecho que pueda tener la comunidad académica y estudiantil del CIDE para protestar. Si no están de acuerdo en el director o en el nombramiento, pues también me parece que es legítimo derecho que protesten y que reclamen y que vean las vías para cambiarlo eventualmente. Pero yo no sé si merezca esta atención que se le está dando en términos de la colocación que se está dando en los medios, porque se está, desde mi particular punto de vista, inflando un tema que puede ser un conflicto que yo, insisto, no acabo de entender de dónde surge o cómo se genera esta magnitud del conflicto. Y a mí me parece, y mi personal punto de vista es que se está escalando o se está queriendo hacer mucho más grande un tema que pudiera ser resuelto de forma muy sencilla, desde la propia dirección del CONACYT. La dirección del CONACYT dice, es facultad nombrar, pues yo ya lo nombré. Si no están de acuerdo, bueno, pues hagamos esto que está ofreciendo el CONACYT, las mesas, vamos a hacer un diálogo. Me parece que está bien, digamos, en esos términos. No sé si va a cambiar la decisión de que se nombra a este director o no, pero bueno, ahí se abre el proceso y el diálogo. Insisto, yo no le veo mayor crecimiento, mayor trascendencia como un tema de que está en 3 o 4 portadas nacionales, una marcha que se hizo ayer frente al CONACYT, o antier, no sé qué día se hizo, ¿no? Creo que aquí el problema que dice David es muy importante. Hace rato estábamos platicando acerca de si el presidente le daba la palabra o no a Ernesto, pero en algún momento en que sí le dio la palabra y Ernesto reclamó una cuestión, me parece que fue agua en Ayutla, de pronto un tuit del compañero López Dóriga se lanzó, ya ven que no se hace nada en el agua de Ayutla. Y Ernesto, con toda la razón del mundo, le dijo al señor López Dóriga, oiga, usted que nunca ha hecho nada de eso no tiene por qué meterse en este asunto, ¿sí? Creo que exactamente lo mismo está pasando con el CIDE. O sea, es una crisis y la crisis la aprovecha este polo del debate polarizado bipolar para sacar todo el agua que pueda para su molino. Pero yo quisiera, y tal vez es lo que tendríamos que proponer, que vayamos al fondo de la cuestión. Porque no es tan sencillo como dijo David, o sea, no es nada más la directora general del CONACYT nombra, no, hay una auscultación interna, y en esa auscultación interna, esta comunidad del CIDE, que está tan movilizada, y yo creo que lo primero que hay que hacer siempre es reconocer a los contrarios, y la comunidad está movilizada, pero esa comunidad tomó la decisión de tener un solo candidato, de apostarle todo a Vidal Llerenas. Y luego cuando se hace la otra auscultación externa, donde se invita a un panel, así está en el estatuto, de personas externas que evalúen a las personas que salieron de la auscultación, ese panel mayoritariamente prefirió a Romero,
no a Vidal. Y entonces empezó a enojarse la comunidad porque había apostado todo a Vidal y resulta que ahora va mejor el otro en la segunda parte de la auscultación, que era parte del proceso y es un proceso transparente y abierto. Y entonces, cuando finalmente se llega a la decisión y con estos insumos que recibe de acuerdo con el estatuto, Álvarez Builla toma la decisión de que va por Romero, entonces aparece una discusión jurídica, pero esa es la mesa de abogados. Dice el movimiento del CIDE, pero lo que pasa es que la asamblea de los asociados, el CIDE es una AC de interés público, la asamblea de los asociados tienen que ratificar lo que diga la directora general, y eso no es cierto, eso no está en el estatuto, porque como es un órgano público, la decisión la toma el órgano rector del sector, que es CONACYT. Y esa es parte del pliego petitorio de las compañeras y de los compañeros. Dicen, no se ha cumplido el debido proceso legal porque no se le pidió su voto a la asamblea. El problema es que esa asamblea no vota. Y no vota porque el CIDE nunca en los últimos 30 años trató de darle más poderes a su órgano colegiado grandote. No lo hicieron. Ahora, ¿por qué no tenían necesidad de hacerlo? Porque tenían un pacto de élite. Esa es mi lectura personal. Y ahora que ese pacto de élite no les funcionó, entonces ahora están enojados. Ahora, tienen razón los estudiantes movilizados. Necesitan más representación y eso tiene que cambiar. Pero yo hubiera deseado que hubieran hecho, lo digo, o sea, no estoy de acuerdo con sus ideas políticas y filosóficas de Jan Meyer, pero yo hubiera aplaudido que él fuera el director general del CIDE y yo creo que los chavos deberían haberse movilizado para defender su candidatura cuando fue candidato. Pero no lo hicieron, y no lo hicieron porque la comunidad está acostumbrada a negociar a nivel de élite. Y eso es una mala costumbre. Ahora, qué bueno que esta crisis ocurrió porque entonces ya estamos discutiendo el fondo. El fondo es cómo están organizados los centros públicos de investigación, ¿no? Pues sí, y además me parece que están en muchos centros de investigación y me queda claro también con los de Sintracátedras, que mucho escribiste al respecto, Federico, pues que tampoco están, que también están aprendiendo a dar peleas y a dar batallas que antes no estaban acostumbrados. Y a mí, ya para cerrar, les vamos a pedir una reflexión final, mi querido David y Federico. Lo que sí a mí me sigue preocupando es que siento que hay un radicalismo en algunas posturas que hay contra la academia. O es a favor o es en contra, pero los que son en contra, el golpeteo es, bueno, indiscriminado que hay contra la academia, y me parece que hace falta ahí también que el presidente pues modere un poco, porque de hecho aquí en el mismo chat pues sí dicen que desaparezca el CIDE y que desaparezca Claxo y que desaparezca Colmex y que desaparezca. ¿Me explico? ¿No? O sea, se ha extrapolado de una manera que creo que tendría que matizarse un poco de muchas maneras, y a ver en qué va a dar. Y esto que dices de que se aprovecha este tipo de situaciones, por ahí tenemos un tweet que te voy a pedir que si ponemos la imagen de la queridísima Denise Dresser, no, y claro, cuando tú ves a Denise Dresser poniendo esas cosas, pues si yo fuera el CIDE, diría, pues no me ayudes, comadre, no sé, o sea, cállate, no sé, porque eso es precisamente lo que genera, si hablan de que el presidente polariza, pues estos son precisamente los que vaya que sí tienen una cierta experticia para polarizar. David Peña, ¿con qué te despides? Dos puntos solamente. Creo que en mi interpretación el conflicto que se está dando en el CIDE se quiere inscribir o se está inscribiendo en esta narrativa anticientífica que se le quiere poner el mote a la 4T. Me parece que esa sería una lectura, puede ser muy superficial, pero creo que se está colocando en ese tema, ¿no? Uno de los puntos destacados, ya no he hecho el recuento, pero uno de los puntos destacados cuando se aprobó el presupuesto 2022, que varios de estos medios retomaron, era
reducción en ciencia, reducción en tecnología, reducción en investigación, como querer mantener, digamos, este discurso, esta narrativa anticientífica, por así decirlo, ¿no? En términos generales, o antiacadémica de la 4T. Creo que se inscribe más en esta narrativa y por eso me parece, insisto, comparto con Federico, qué bueno que estemos discutiendo los temas de fondo del CIDE, pero tampoco es, con todo respeto al CIDE, como es un tema para estar en 4 o 5 planas, y en todos los noticiarios, ¿no? Para llamar la atención. Y sobre justo de este tema, yo nomás quiero, para sentirme reconfortado, un comentario de Ana Cruz Martínez, que pone en el chat y dice, no hablen del CIDE, que Peña cuente del encuentro del fin de semana. Yo lo propuse en la mesa del encuentro de resistencias, pero bueno, a ver si tenemos chance para poderlos comentar también, ya no en este momento, pero para poderles platicar también qué fue de este encuentro nacional de resistencias del fin de semana, que fue un foro bastante interesante. Ya será otra ocasión, porque ahorita ya se nos fue el tiempo, desgraciadamente, y vale mucho la pena esa conversación. No, me parecería que perderíamos la oportunidad si le damos un minuto. Si te parece, David, yo desde ahorita digo que la próxima semana. Sí. Federico, ¿con qué cerramos? Precisamente con eso que dijiste, Alberto. El periodismo tiene que dedicarse a todo, incluso a los escándalos de sociales. Y el cierto ridículo que causa el tuit de la compañera Dresser. Pero hay cosas importantes también en las élites. Los centros públicos de investigación deberían tener un sistema mucho más democrático y académico de gobierno. Y eso hay que darle importancia. Pero hay muchísima más gente que está sufriendo en la resistencia y por eso los periodistas tienen que ser de a pie y de a detalle para con las élites. Pero también hay que dar prioridades. Y yo creo que eso es lo terrible de esta historia, que los medios todavía dominantes, para usar lo que nos decía Renata y Elisa la semana pasada, los hegemónicos dominantes de antes no quieren, lo que quieren es seguir polarizando y entonces se van a concentrar en solamente algunas cositas y no aquellas que les deberían causar vergüenza social. Entonces, sí, entrémosle al otro tema. Ya estamos. Pues Federico Anaya, David Peña, Maxi Abogados, queridísimos, un fuerte abrazo, gracias como siempre y nos vemos la próxima. Ahí estamos. Abrazos, saludos a toda la audiencia. Gracias, Alberto Néstor. Buenos días. Alberto, suerte, gracias.